vamos a hacer ahora lo que es la última parte de lo que es el capítulo de bioestadística y salud pública. Básicamente ahora vamos a hablar de algunos detalles de lo que es la estadística, las medidas de frecuencia, medidas de tendencia central, de dispersión, algunas pruebas de hipótesis y algunos test que se hacen o se realizan cuando se cruzan variables. Primero, ¿qué cosa es la estadística, ¿no? La estadística es un método, ¿no? Una ciencia, la cual permite evidenciar la variación de un conjunto de datos o de una variable respecto a la variación normal que puede tener debido a la suerte o al azar. O sea, va a describir el tipo de variabilidad que tiene un evento, un hecho o cualquier medición que ustedes hagan. Esta variabilidad les va a decir la estadística si se debe solamente al azar, o sea, es la variabilidad normal, entre comillas, o se debe francamente a que algo está siendo influenciado, algo está influenciando sobre esa variable para que tenga ese comportamiento. La estadística puede ser de dos tipos, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es aquella que se va a abocar solamente a clasificar los datos, a ordenarlos y a mostrarles cuáles son las medidas de frecuencia, las medidas de variabilidad, los porcentajes, las tasas, etc. La inferencial va un poco más allá. La inferencial utiliza procesos matemáticos mediante los cuales uno puede establecer, puede definir conclusiones en una determinada muestra, o sea, un determinado conjunto de sujetos, de individuos, y después estos se pueden ir generalizando, ¿no? A eso se llama inferencia. Entonces, vamos a hablar poco a poco y primero vamos a comenzar mencionando las medidas de tendencia central que tienen que ver con la estadística descriptiva. Las medidas de tendencia central sirven para agrupar los valores. Normalmente los valores se van a agrupar en el centro de una distribución. La distribución es el conjunto de datos que tenemos. Entonces, las medidas de tendencia central lo que van a hacer es van a agrupar los datos en el centro. Existen tres medidas de tendencia central. La media aritmética o el promedio o la media simplemente, ¿no? Es el más conocido. Es la que se usa con mayor frecuencia. No merece mayor explicación cómo se saca. La mediana es el valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Es decir, usted tiene una muestra conformada por n sujetos. A esos n sujetos los colocan en fila y cogen el valor medio, o sea, el que está en la mitad. Y de ese sujeto para abajo hay un número x y para arriba hay otro número x similar. ¿Ok? A eso se llama mediana. Luego de ordenar los datos, el valor central, esa es la mediana. ¿Cuál es la característica de la mediana versus la media o el promedio? La mediana es un valor más estable. La mediana no va a verse influenciada grandemente por valores extremos. Por ejemplo, tienen en un salón que medir el peso de de los estudiantes. Entonces ven por ahí que hay un paciente, un estudiante que tiene un sobrepeso extremo, es un obeso extremo. Si ustedes sacan el promedio, el tema de tener ese paciente obeso extremo va a hacer que el promedio, la media, se vaya hacia arriba, ¿no es cierto? De repente era 70 kilos el promedio en ese salón, pero probablemente por eso ese obeso extremo saldrá más, 78, 80. ¿Ok? El promedio entonces se ve influenciado por valores extremos o por malas mediciones. En cambio, la mediana es más estable. La mediana no se ve influenciada por valores extremos. Sea un valor extremo hacia arriba, o sea, un sobrepeso, un obeso extremo, por ejemplo, en el ejemplo que le hemos dado, o sea un desnutrido grave, pues, ¿no? Con una disminución del peso ostentosa, un anoréxico, tampoco va a influir mucho en la mediana. En cambio, sí influye en el promedio. Entonces, cuando una muestra es asimétrica,
o sea, no tiene una distribución normal, vamos a ver ese concepto, vamos a ampliarlo después, se usa la mediana. Cuando la muestra es simétrica o es normal, o sea, cuando como usualmente es, se usan los promedios. ¿Okay? Entonces, ¿qué deben recordar hasta ahora de la media, el promedio y de la mediana? Que la media se influencia por valores extremos y la mediana es más estable. ¿Okay? La moda, ¿qué cosa es la moda? ¿No? La moda es el valor que más se repite, ¿no? Ese es el concepto de moda, ¿no? Por eso se dice está de moda, pues, ¿no? Porque todos lo usan, todos lo tienen, ¿okay? El valor que más se repite, el valor más usado, esa es la moda. Tienen que saber que puede existir, hay solo una media aritmética, hay solo una mediana para las muestras, pero puede existir más de una moda. ¿Okay? Por ejemplo, en una distribución de edades, ¿no? En los niños de primaria, por ahí podría haber varias modas, dependiendo en qué grado estén, ¿no es cierto? Puede haber moda de 5, de 7, de 8 años, por ejemplo, ¿no? En toda esa distribución, o sea, varias modas, varios valores modales. Existen otros parámetros que son los parámetros de posición, ¿no? Estos no son en sí una medida de tendencia central, no centralizan, digamos, las mediciones, las observaciones, pero sí pueden identificar posición, para eso sirven. ¿Cuáles son los cuartiles, los deciles, los percentiles? ¿Cómo se sacan estos? Ustedes tienen la distribución y toman la mitad primera, ese será el primer percentil 50. Los otros pacientes, el otro 50% será el percentil del 50 al 100. ¿Okay? Si dividen en 4 partes la muestra, será el cuartil, el primer cuartil, el segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. O, si quieren, percentil 25, percentil 50, percentil 75, percentil 100. ¿Okay? Los centiles, cuartiles, los deciles, o sea, la división en parámetros de una distribución, se usa básicamente cuando quieren comparar variables o datos numéricos que estén asociados. Por ejemplo, peso, talla, edad, cuando uno depende del otro. Peso, talla, edad, peso. ¿Okay? Como en las tablas de crecimiento y desarrollo, por ejemplo, en los niños. Muy bien, la media geométrica se usa muy poco en ciencias de la salud, ¿no? En ciencias biológicas sí se usan, microbiología, serología, se puede usar cuando se hacen estudios, especialmente de serología, ¿okay? Cuando se hacen estudios de serología, entonces, o de microbiología, se usa mucho la media geométrica, ¿no? La media geométrica es, por ejemplo, multiplicar por un número constante una dilución, una titulación, ¿no es cierto? El BDRL sale positivo en 1 sobre 2 diluciones, después 1 sobre 4, 1 sobre 16 y así sucesivamente. Se usa poco en ciencias de la salud como tal para investigación, ¿no? Se usa más en microbiología, en diseños experimentales que tienen que ver con laboratorio principalmente. Lo que más deben recordar ustedes son estos dos valores, la media y la mediana, cuando se usan, cómo se hallan. Muy bien, como les decía, la media se utiliza todos los datos y es usada si los datos son homogéneos, ¿no? Es muy importante saber esto. Es muy sensible a observaciones atípicas, por ejemplo, un sobrepeso extremo, ¿no es cierto?, en una muestra que tienen un peso normal la mayoría de los sujetos. O un error o un valor anormal o una transcripción de datos o una recolección de datos anormal va a hacer que varíe grandemente. Por ejemplo, tienen una muestra de 10 sujetos y ustedes están sacando el peso. Y por ahí van a estar en el promedio entre 50 y 60 kilos. Pero al transcribir ustedes agarran y le ponen un 0 más. Ponen 600, ¿no? Le peso en vez de 60 kilos, le ponen 600 kilos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes sacan el promedio, obviamente su promedio va a salir completamente alterado. En cambio, si sacan la mediana no se va a alterar. Esa es la ventaja de la mediana sobre el promedio. La desventaja de la mediana es que es poco útil cuando se tratan de valores
intrínsecamente numéricos y que tienen distribución normal, ¿no? La mediana, en cambio, utiliza menos información que la media, eso es cierto. Tiene en cuenta el orden de los datos, eso es importante. Ustedes quieren hallar una mediana, lo primero que tienen que hacer es ordenar todos los datos. Es el primer paso, eso han preguntado en un examen de residencia. ¿Cuál es el primer paso para hallar la mediana? Es ordenar los datos. Luego que han ordenado los datos y tienen toda la distribución ordenada, cogen el punto medio, ¿no? Y esa es la mediana. Como les decía, no se ve alterada si una observación o un grupo de observaciones o un grupo de datos tiene errores o desvía la cola de la muestra hacia uno u otro lado. Muy bien, así como hay medidas de centralización como el promedio, como la mediana, existen medidas de dispersión que les van a medir la variabilidad, o sea, cuánto varía de un valor a otro una variable. Las medidas de dispersión van a indicar cuán dispersos está en la distribución la muestra que ustedes han recogido. Las principales o la principal es la desviación media, ¿no? Es la media de las desviaciones respecto a la media aritmética, ¿no? La desviación media es lo que más se usa. La otra es la varianza, que es el promedio del cuadrado de las observaciones de los elementos respecto a la media aritmética. Y la otra que más se usa es la desviación típica o estándar, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Además, existe el rango recorrido. El rango recorrido no es otra cosa que tomar un valor mínimo y un valor máximo, entre los cuales debería estar la variable. Ustedes pueden asignar rangos, así como asignan intervalos, pueden asignar rangos a una variable para el proceso de análisis. De estos, del rango, de la desviación media, la varianza y la desviación típica, los tres últimos son los que más se usan. Y en ciencias de la salud se usan principalmente la varianza y la desviación típica o estándar. Incluso la desviación típica o desviación estándar les va a servir para hallar los intervalos de confianza que vamos a ver más adelante. No les van a preguntar cómo hallar, no les van a preguntar la forma, cómo se hace el cálculo de estas medidas de dispersión. Pero sí les pueden preguntar sobre los más usados, ¿no? La desviación típica o estándar sirve principalmente para hallar los límites de confianza, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo se halla eso. Y la varianza sirve para sacar tamaños muestrales, para eso sirve, para sacar muestras. Muy bien, entonces, las medidas de tendencia central que ustedes deben conocer son la moda, la mediana y la media. Las medidas de variabilidad, la desviación estándar y la varianza. Las medidas de posición, los deciles, cuartiles, percentiles, son otras medidas que por ahí es importante que conozcan, ¿no? Se usan con menos frecuencia, pero sí tienen su utilidad. Así como la media, como el promedio, digamos, se ve alterado por algún valor extremo, la mediana es más estable, la varianza y la varianza principalmente tiene algunas características respecto a la media, porque la varianza se halla respecto a la media, tienen una relación. Por ejemplo, estas son constantes estadísticas. Si a todos los valores de una distribución se le suma una constante, su media queda aumentada en ese valor, mientras que su varianza no se modifica. ¿Ok? Si ustedes suman una constante, por ejemplo, al peso de los alumnos de un salón, le suman 10, después sacan el promedio, obviamente el promedio va a ser incrementado, va a estar incrementado en 10. En cambio, la varianza no se va a incrementar. ¿Por qué? Porque la varianza mide la posibilidad de variación entre una medida y otra. Y si suman una constante a todas, esa variación, por ejemplo, de 2 kilos entre sujeto y sujeto, va a ser la misma si le suman 10 kilos a todos. La variación no va a variar, esa varianza va a ser de 2 kilos entre sujeto y sujeto, ¿me entienden? Entonces la varianza no va a variar, pero el promedio sí se incrementa. Si a todos los valores de una distribución se les multiplica por una constante, su media y su desviación típica quedan multiplicadas por la constante, ¿no? El promedio y la desviación típica, obvio. Mientras que su varianza queda multiplicada por el cuadrado de esa constante. ¿Por qué? Porque recuerden que
el cuadrado, la varianza, tiene que ver con la media, en la fórmula tiene que ver con el cuadrado de esto, ¿no? Elevado al cuadrado está. Principalmente lo que deben recordar es la primera constante estadística, ¿no? Cómo varía la media y cómo varía la varianza cuando se suma una constante. Muy bien, entonces las formas de medida de centralización son la media y la mediana. La media se usa cuando hay una distribución normal o simétrica. La distribución normal, vamos adelantando, es aquella distribución en la cual el gráfico hace una campana de Gauss, pues, ¿no es cierto? Los valores en el centro son más frecuentes y los valores extremos van descendiendo. En cambio, si es una distribución asimétrica, o sea, si por ahí hay algún valor extremo o los datos van hacia la parte superior o inferior, es una distribución asimétrica y se usa la mediana. Las medidas de dispersión, la que se usa cuando es una distribución normal, es la desviación típica o estándar, o cuando es una distribución asimétrica se usa el rango. ¿Okay? Este cuadro también recuérdenlo. Cuando se usa la media, cuando se usa la mediana. ¿Okay? Cuando se usa la desviación típica y cuando se usará el rango. Muy bien, vamos a contestar entonces las preguntas. Dice, en un estudio sobre una muestra de 200 sujetos hipertensos, se informa que la mediana observada de la tensión arterial diastólica es de 100 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el significado correcto de esta afirmación? La media aritmética de las cifras de tensión arterial diastólica de los 200 sujetos es de 100 milímetros de mercurio. La mitad de los sujetos de la muestra tiene cifras iguales o inferiores a 100 milímetros de mercurio. Todos los sujetos de la muestra tienen cifras de tensión arterial diastólica iguales o superiores a 100. La cifra de tensión arterial diastólica que se ha observado en un mayor número de sujetos es de 100 milímetros de mercurio. El 95% de los sujetos de la muestra tiene cifras de tensión arterial diastólica superiores a 100 milímetros de mercurio. ¿Qué les dice? ¿No es cierto? En un estudio sobre una muestra de 200 sujetos, han cogido a 200 personas, les han tomado la presión y han visto que la mediana es de 100 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué han hecho? A esos 200 sujetos les han tomado la presión, han ordenado los datos de menor a mayor o de mayor a menor, como quieran, y han cogido el valor central. Y el valor central ha caído en 100 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ¿qué les dice eso? ¿Qué les dice la mediana? ¿No? Con la mediana, ¿qué cosa? ¿Cuál es el significado? Dice, la media aritmética de las cifras de tensión arterial diastólica de los 200 sujetos es de 100 milímetros de mercurio. ¿Será cierto o no? Bueno, podría ser cierto si es que la distribución es normal. Cuando la distribución es normal, la media, la mediana y la moda van a coincidir en sus valores. ¿Ok? Entonces esta podría ser cierta. Dice, la mitad de los sujetos de la muestra tienen cifras iguales o inferiores a 100 milímetros de mercurio. Han cogido la distribución, han enumerado del 1 al 50 las presiones arteriales, han cogido el valor, del 1 al 200, han cogido el valor central y les ha salido 100. Esa es la mediana. Si la mediana es 100, se supone que el 50% de valores va a estar por debajo de esa mediana y el 50% de valores va a estar por encima de esa mediana. Entonces, la mitad de los sujetos de la muestra tienen cifras iguales o inferiores a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es cierto. Todos los sujetos de la muestra tienen cifras de tensión arterial diastólica iguales o superiores a 100 milímetros de mercurio. Todos dicen, ¿no es cierto? Eso es falso, pues, ¿no? 50% sería. La cifra de tensión arterial diastólica que se ha observado en un mayor número de sujetos es de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué cosa será eso? ¿Cuál es el valor que más se observa? La moda, pues, ¿no es cierto? Esa es la moda, ¿no? La cifra de tensión arterial diastólica que se ha observado en un mayor número de sujetos es de 100 milímetros de mercurio. Eso sería la moda. El 95% de los sujetos de la muestra tienen cifras de tensión arterial diastólica superiores a 100 milímetros de mercurio. Eso no tiene que ver, no se puede sacar con estos datos. Muy bien, la pregunta 2 dice, al analizar los resultados de un ensayo clínico se concluye que existen diferencias entre los parámetros evaluados para cada una de las ramas de tratamiento.
con una P de 0.034. Esto significa, muy bien, cuando hacen un estudio, un trabajo de investigación, cualquiera sea este, después de hacer el diseño, la recolección de los datos, la muestra, etcétera, al final hacen un contraste de hipótesis. O sea, la hipótesis que ustedes han planteado, que más o menos quieren probar, tienen que hacer el procedimiento correspondiente para ver si es cierta o es falsa. ¿Ok? Finalmente van a sacar un valor P. P es la probabilidad de que esos datos que han encontrado se deban al azar o a la suerte. ¿Ok? A eso le llaman el nivel de significancia también. P de 0.034. ¿Qué cosa significa? En todo contraste estadístico, para hacer inferencia, en todo test para hacer para inferenciar los datos, van a hallar siempre una P. Esa P significa o es el valor máximo que pueden dar o que puede dar la variabilidad natural de una variable, la variabilidad de una muestra, o sea, lo que se debe a la suerte, se debe al azar. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa hallar una P de 0.034? Dice que si se repite el estudio, en un 3.4% de ocasiones no se encontrarían diferencias. Dice. Es al revés. Que en un 3.4% de sujetos de ambas ramas no se encontraron diferencias. No les dice acá si son ramas, si es un estudio de prevalencia, es un estudio caso control o es un ensayo clínico. ¿No? Perdón, dice que es un ensayo clínico. No dice qué tipo de ensayo es, si es controlado o no. Que hay un 3.4% de diferencia entre los tratamientos estudiados. Tampoco eso significa la P. Que la magnitud de la diferencia entre tratamientos es mayor que si P igual a 0.05. Normalmente para decir que un resultado es estadísticamente significativo, o sea que se debe a la variación de la variable y no a la suerte, debe ser menor a 0.05. ¿Okay? Menor. Que hay una probabilidad de 3.4% de que la diferencia obtenida se deba al azar. ¿Ok? Eso es lo que significa una P de 0.034. Hay una probabilidad de 3.4% de que la diferencia obtenida se deba al azar. Por eso la P máxima que se puede aceptar es menor a 0.05. O sea, que máximo podemos aceptar que la posibilidad de que haya una variación que se deba a la suerte sea del 5%. ¿Ok? El 5%, nada más. Muy bien, la pregunta 3 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la estadística? Dice, la estadística tiene entre sus funciones la corrección de los errores y sesgos de un mal diseño. Ante un estudio con sesgos, nos podemos fiar de los resultados si el valor de significación encontrado es razonablemente pequeño, por ejemplo, P menor a 0.0001, ¿cierto? O sea, es menos del 0.1% la posibilidad de equivocarse acá. La significación estadística es un criterio objetivo, por lo que puede suplir la objetividad del juicio clínico. La mejor manera de investigar consiste en la obtención del mayor número de P posibles, guiándonos por los resultados obtenidos. El valor de la significación nos orienta sobre cuál es la probabilidad de que la diferencia observada sea debida exclusivamente al azar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Dice. A ver, la estadística tiene entre sus funciones la corrección de los errores y sesgos de un mal diseño. ¿Será o no cierto? No, no es cierto. Si ustedes hacen un mal diseño, toman una muestra usando otra fórmula, usan mal sus criterios de inclusión, recogen mal los datos, haciendo un buen análisis estadístico, ¿van a suplir esos errores? No, pues no, es imposible. Ante un estudio con sesgos nos podemos fiar de los resultados si el valor de significación encontrado es razonablemente pequeño, por ejemplo, P 0.001. Dice lo mismo que la A, ¿no es cierto? Que teniendo un estudio con errores, la estadística nos va, digamos, a maquillar el estudio y le va a dar validez. Mentira. Muy bien, la significación estadística es un criterio objetivo, por lo que puede suplir la objetividad del juicio clínico, ¿no? Eso es falso. ¿Okay? Un ejemplo claro está
en los factores de confusión, ¿no? El ejemplo que les di la vez pasada, el alcohol produce cáncer, pero si mediante el juicio clínico uno no sabe que hay un factor de confusión en el medio, como el tabaco, uno podría asumir que sí, pues el alcohol produce cáncer de pulmón, lo cual no es cierto. La mejor manera de investigar consiste en la obtención del mayor número de P posibles, guiándonos por los resultados obtenidos. Eso es falso también, ¿no? Normalmente cuando hacen un diseño estadístico, ustedes plantean qué tipo de análisis van a hacer y qué cruces de variables van a hacer, y eso es lo que tienen que hacer. No pueden estar cruzando todas las variables versus todas las variables para ver cuántas P's positivas les va a salir, ¿no? El valor de significación nos orienta sobre cuál es la probabilidad de que la diferencia observada sea debida exclusivamente al azar, ¿no? Es parecida a la anterior pregunta, ¿no? Esa es la respuesta. Muy bien, la pregunta 4 dice: cuando la muestra es asimétrica, el mejor estadístico de centralización que puede usarse es la media aritmética, la moda, la mediana, el percentil 50 o el rango. ¿Cuál será? La mediana, ¿no es cierto? Habíamos dicho la mediana. Si es simétrica, es la media, ¿ok? Si les preguntan, cuando la muestra es asimétrica, el mejor estadístico, de variabilidad, ¿cuál será? El rango, ¿ok? Muy bien, la pregunta 5 dice: si a todos los valores de una distribución de datos se le resta una constante K, ¿no? La media, dice, no varía, la varianza sí. La media disminuye en el valor de K, la varianza en 4K. La media y la varianza no varían. La media disminuye en K, la varianza no varía. La media aumenta en K y la varianza disminuye en 2K. ¿Qué será? Si a todos los valores de una distribución de datos se le resta una constante, ¿la media varía o no varía? ¿El promedio variará o no? Varía, pues, ¿no? Varía. Ustedes agarran y tienen el peso de todo un salón, ¿no? Los datos de todos los pesos de ese salón. Agarran y le restan 5 kilos a todos los pesos, después sacan el promedio. Obviamente que va a disminuir en esos 5 kilos el promedio, o sea, la media va a disminuir en el valor K, ¿no es cierto? Entonces puede ser la B o la D, ¿ok? Esa media disminuye en la constante. La variación entre variable y variable, entre peso y peso, en el ejemplo del peso de los estudiantes del salón que hemos referido, ¿variará o no variará? No varía, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la D. La media disminuye en K, la varianza no varía. Muy bien, la pregunta 6 dice: ¿cuál de las siguientes no es una medida de frecuencia? La prevalencia, el riesgo relativo, la tasa, la razón o la proporción. ¿Cuál será? Fue pregunta de examen, ¿ah? Ahí está la respuesta, en el nombre de la alternativa. ¿Cuál no es una medida de frecuencia? El riesgo, pues, ¿no? ¿Qué mide el riesgo? Mide eso, pues, ¿no? Mide riesgo, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta. La prevalencia, tasa, razón, proporción son medidas de frecuencia.